Ya estamos acá de vuelta y ahora vamos a tener, es un programa especial con un invitado de lujo, es un programa que estamos sanando, que se transmite aquí en Radio Sónica los días sábados 16 horas y con Marisa Pasarín, que la tenemos ahí en la pantalla de la ver, junto con próximo capítulo. Vamos a tener de entrevistado al señor Carlos Palma. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido a próximo capítulo y estamos sanando conjuntamente con Marisa Pasarín. Mi nombre es Beatriz Dátoli. Un placer tenerte acá y tenerte invitado especial. Gracias, el placer es todo mío, realmente una sorpresa. La verdad que una sorpresa nos propone Elena Vargas, la directora de TV Mundo Digital desde Costa Rica, ¿no? Que nos dice, tenés un invitado ahí en Buenos Aires, Argentina, no podés perdértelo, tenés que conocerlo, tenés que saber qué hace. Y acá estamos con Carlos Palma, profesor en Filosofía, Arqueología y Teología. Además, es coordinador general de Living Peace Internacional, presidente de Jack World Peace Forum y embajador de la paz. En este momento, ¿dónde estás residiendo, Carlos? Porque te veo dando vueltas por tantos lugares del mundo. ¿Cuántos países? ¿Dónde te ubicamos? Bueno, tengo una cama en Roma en este momento. Ah, interesante eso, una cama en Roma. Pero no en cualquier lugar tenés la cama. Decime dónde tenés la cama. Decime, porque es muy lindo. No, o sea, mi residencia desde septiembre es en Roma por el trabajo, pero en estos años, cuando dejé América Latina en 1980, hice mis estudios de filosofía francesa en Francia, después en Italia, sociología, y después 12 años en Israel y Palestina, donde estudié arqueología y teología, 2 años en Líbano, 2 en Turquía, 2 en Irak, 12 en Egipto, 6 y medio en Portugal, y bueno, y ahora estoy en Italia. Pero en este momento estoy en Argentina. En este momento estás en Argentina y queremos que nos cuentes el proyecto tan bonito, ¿no? De Living Peace Internacional, que nació en Egipto en el 2011. Pero no es cualquier proyecto, Carlos. Fuiste un iluminado, ¿no? En este camino que te llevó la vida, que no es cualquier camino. Y me gustaría que vos nos lo cuentes con tus propias palabras, ¿no? Es un proyecto de educación a la paz. Lógicamente, viviendo 30 años en países en guerra, la primera preocupación que salta a la vista y al corazón es la paz, el deseo de paz. Como enseñante me encontré en situaciones que me cuestionaron existencialmente. La primera, cuando enseñaba en una escuelita en Jerusalén, en el barrio árabe, y el primer día enseñando en la escuelita, un niño muy tímidamente alza la mano para hacerme una pregunta. Yo, siendo el primer día del año escolar, esperaba que me preguntara sobre los cuadernos, sobre los lápices, las cosas normales. En cambio, el niño me pregunta, ¿qué es la paz? Yo me quedo mirándolo y le digo, ¿pero qué quieres saber? Y me dice, sí, ¿qué podemos hacer un día cuando no hay guerra? Y fue como un balde de agua fría, porque me di cuenta que esos niños de 9 y 10 años habían crecido en la guerra, y no habían vivido un día de paz. Me parecía un gran absurdo. Pocos meses más tarde, yo caminaba en el barrio judío de Jerusalén y explota una bomba a pocos metros, escondida en un basurero. Cuando abro los ojos me encuentro cubierto de sangre, entre muertos y heridos, gente que gritaba pidiendo ayuda. Y ahí el grande shock. Todo aquello que yo siempre había visto en la televisión, en las películas, ahora hacía parte de mi vida. Lo estaba sufriendo sobre mi propia piel. Cuando salí del hospital, salí con una pregunta existencial en el corazón. Yo, Carlos, en el fondo, ¿qué estoy haciendo por la paz? ¿Cuál es mi rol para contribuir a sustituir esta cultura de la guerra en la cual viven los niños, los jóvenes, los adultos en toda esta zona del mundo, por una cultura de paz? Era una pregunta que quemaba mi corazón y que no encontraba respuesta. Fueron tiempo más adelante que tuve una respuesta que yo diría, me marcó al punto de decir un antes y un después. Yo estaba en el barrio árabe
de Jerusalén, era durante la Revolución Palestina, y en un cierto momento me vi rodeado de jóvenes palestinos que me lanzaban piedras, porque pensaban que yo era un judío. En ese momento me encontré en un callejón sin salida. Era una situación bastante difícil. ¿Qué te parece? Y los soldados israelitas que vieron de lejos comenzaron a correr para ayudarme. Yo, para evitar que estos chicos terminaran en la cárcel en una situación muy fea, les digo, corran rápido antes que lleguen los soldados. Ellos comienzan a correr y veo que uno se cae y que de la rodilla le sale sangre. Me viene espontáneo sacar mi pañuelo del bolsillo, hacer un nudo en su rodilla para parar la sangre, y le digo, corre que están llegando. Pasan 3 días. Una noche llaman a la puerta de mi casa, abro y con gran sorpresa encuentro que era aquel mismo joven que viene a devolverme mi pañuelo limpio y un pan que su madre había hecho para mí. Y ahí percibí esas cosas que se perciben con el corazón, no tanto con la mente. Sí, no es razonar, ¿no? Es lo que vivimos cuando hacemos las cosas con mucho amor, ¿no? Lo hacemos por el amor al otro. Y en este camino que me permitió Elena y vos que me permitiste este ratito para conocer, que estamos muy honrados por esto, también quisimos estar acá, que sabés que llegaron acá, vos instalaste, ¿no? En las escuelas un dado. O hay un dado universal que tiene 6 caras, pero te voy a decir que el dado ya llegó acá a la radio, ¿viste? No sé cómo mostrártelo, te lo voy a acercar acá si lo podés ver. Es un dado que dicen ahí que el creador es usted y quiero saber por qué. Y le puso algunas frases, ¿no? Y quiero que me cuente después cómo funciona este dado. Ayudarse mutuamente, ayudar a todos, escuchar al otro. Otra cara dice perdonar al otro, ser el primero en ayudar y ayudar a todos. Este hermoso dado universal que alguien allá de acá de Argentina, de Living Peace Internacional, pero que capítulo Argentina, me dijo, tenés que tenerlo ahí, y vamos a decir que este dado ya está rodando la radio, pero es una sorpresa que te voy a contar al cierre del día de hoy. Pero contame cómo surgió esta idea y cómo va rodando este dado a través del mundo. Lo que estaba diciendo, ¿no? Porque me parece muy importante saber en qué espíritu nació ese dado. Cuando este chico vino a devolverme mi pañuelo limpio y un pan que su madre había hecho para mí, fue el momento que comprendí que si yo quería contribuir a una educación a la paz, tenía que comenzar con una educación al amor. Un amor que no es romanticismo, que no es filantropismo, que es un dar la vida. Y desde entonces esto ha sido como el bastón que me ha acompañado en todo mi camino, cuando después de 12 años en Jerusalén fui al Líbano, que estaba la guerra, y luego en Irak, que comenzaba esta terrible, dramática guerra que destruyó todo el país. Y allí también tantos momentos de impotencia, para hacerles entender un poquito del sentimiento que yo llevaba dentro de mí. Un día estaba enseñando y siento que gritan en la calle, un señor pidiendo ayuda. Miro por la ventana y llevaba un bebé en los brazos. Bajo enseguida a la calle a preguntarle qué podía hacer con él y me dice, mi bebé está muriendo, necesito un auto para llevarlo a un hospital. Pero yo no tenía un auto. Pero me vino de agarrar su bebé y correr lo más rápido que podía para llegar a una clínica. Solo que cuando llego a la puerta principal de la clínica me di cuenta que este bebé ya estaba muerto. Sentirme terriblemente limitado, sentir la impotencia. Recuerdo que vi el bebé a la enfermera y caí en el suelo a llorar de desesperación. Y con esta pregunta, tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Entonces fue ahí, años más tarde, estaba en el Cairo, enseñaba en una escuela americana, y pocos meses después que estaba ahí en un país pacífico, comienza también ahí una revolución, la primavera árabe. Una vez más los jóvenes que salían a la calle a hacer una revolución contra el gobierno, una vez más descubrir entre los cadáveres algún cuerpito de un alumno. Y un día yo ya no podía más. Fue un día que tuve que dar la noticia a 2 familias que sus hijos habían muerto.
Y volviendo a casa, pensaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y fue ahí que nació la idea del dado. Me acordé que yo conocía un dado del movimiento de los focolares que llaman el dado del amor. Es un dado como ese que tú mostraste, que no tiene números, pero que tiene frases para vivir el amor concretamente. Y yo me dije, ¿por qué no hacer el dado de la paz? Poniendo frases universales, porque mis alumnos eran musulmanes, frases que se puedan concretar fácilmente. Las frases eran esas: amar a todos, escuchar al otro, perdonarse recíprocamente. Y fue ahí que fui al colegio y lo presenté a los chicos. Digo, este es el dado de la paz. Cada mañana los vamos a lanzar. Siempre uno diferente todos los días. Y la frase que queda encima, ese va a ser el programa para vivir por la paz hoy en el colegio. Y 15 minutos antes de irnos de la escuela, vamos a parar la lección y nos vamos a contar cómo nos fue. Nos recordamos de esta frase, cómo vivimos por la paz hoy aquí en el colegio. Claro, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Era como si yo estaba ofreciendo un vaso de agua fresca a quien estaba en medio del desierto. Lo tomaron con las dos manos y lo comenzaron a vivir en un modo tan radical, que muchas veces me caían las lágrimas al escuchar las experiencias que ellos proponían, ellos compartían. Para decir, por ejemplo, una que de las primeras, un día había salido ser el primero en amar. Y teníamos un grupo de varones que, pienso como en todo el mundo, esperan el recreo para jugar al fútbol. Esos mismos varones habían renunciado a esa media hora de fútbol para pasarlo dentro de la clase, para ayudar a quien tenía problemas o dificultades para hacer los ejercicios en inglés. El bullismo, que existía tanto porque era un colegio americano de clase social alta, desapareció en pocos días. Y los padres comienzan a llamarme, a preguntarme, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con mi hija? No lo reconozco más. Incluso una mamá me llama un domingo y me dice, por favor, hable con mi hijo que está llorando desconsoladamente, porque no se convence que el domingo la escuela está cerrada, porque quería ir a escuela también los domingos. Ahí percibí que este dado tenía una fuerza en la vida de los chicos y a través de los chicos llegaba un mensaje también a las familias y también a los padres. Fue así que rápidamente este dado se extendió a los profesores. Comenzaron también los profesores que al inicio me tomaban el pelo pensando que yo era un ingenuo porque quería cambiar el mundo con un dado de cartón. Comienzan también ellos a vivir las frases, porque habían visto que la actitud de los niños había cambiado completamente, que el nivel académico había mejorado mucho, que los padres estaban felices. Y así, en poco tiempo, todo el colegio, los 2000 alumnos, vivían el dado de la paz. No solo, si yo iba al baño, la señora que limpiaba el baño sacaba del bolsillo de la túnica su dadito y me decía, señor Carlos, este es mi dado, lo lancé hoy, esta es la frase que estoy viviendo. Si yo iba a la cafetería, estaba el dado de la paz y la frase que habían elegido en la cafetería. Si iba a la administración, encontraba el dado de la paz. Era en todas partes. Una escuela que se había transformado en un instrumento de paz. Y prácticamente muchas escuelas en el Cairo comienzan a llamarme, que querían participar al proyecto. Y yo digo, ¿qué proyecto? Yo no he hecho ningún proyecto. Yo solo quería hacer que mis alumnos vivieran en un clima de paz durante esas 6 horas de escuela. Y ahí me di cuenta que tenía que hacer este proyecto que llamé Living Peace, vivir la paz. Porque yo siempre dije a mis alumnos, la paz no es algo que tú haces. La paz es algo que vivimos y que comienza en el corazón cuando yo amo. Entonces sí, que todo lo que digo, hago, pienso, puede comunicar paz a los demás. Y de ahí partió. Eran 25 escuelas, públicas y privadas, ricas y pobres, que comenzaron a vivir Living Peace, vivir esta aventura con el dado de la paz. Hasta que a un cierto momento, los chicos de 15 años vienen a hablarme y me dicen, señor Carlos, tenemos una idea loca, pero la queremos hacer. Yo digo, ¿y cuál es esta idea loca? Queremos escribir una carta a todos los presidentes del mundo
para decirles que tenemos el dado de la paz, que vivimos por la paz, que en la calle hay guerras, pero nosotros estamos viviendo la paz. Eran volcanes en erupción, convencidos de lo que estaban viviendo. Le dije, escriban. Mandamos más de 100 emails. ¿Qué pasa? Pasan solo 10 días y llega la primera respuesta. Presidente Obama de los Estados Unidos y su esposa, una carta personal para mí y los chicos, y abajo en el fondo, a mano, presidente Obama escribe, que nada ni nadie los detenga. Ustedes han comenzado un camino de educación a la paz. Y después los reyes de España mandan un mensaje, la presidenta de Irlanda, el premio Nobel de la India, Nobel de la Paz, el primer ministro de Luxemburgo, ministros de la cultura de tantos países. Y ahí yo me detengo y digo, pero ¿qué está pasando? Que un dado de cartón haga todo este barullo en el mundo. Y ahí percibí esas cosas que se entienden realmente solo con el corazón. Aquí está el dedo de Dios. Y desde ese momento comenzó una aventura que no paró nunca más. Fui invitado a presentarlo a congresos en Europa y este dado comenzó a ir a escuelas superiores, a universidades, a entrar en las cárceles de hombres y mujeres donde los presos tienen sus dados en sus celdas para tirar y vivir por la paz en la cárcel, a hospitales, residencias de ancianos, asociaciones, fundaciones, los Scouts, el Rotary. Yo veía que digo, pero una cosa increíble. En el 2014 me invitan en el Parlamento Europeo a presentar este dado. En el 2015 en las Naciones Unidas. En el 2016 en UNESCO. Y desde entonces vivo viajando casi. Este dado se ha ido transformando, porque en Afganistán me llama una escuela y me dice, ¿podemos poner frases del Corán en el dado de la paz? Y yo le dije, mire, si es para vivirlo y para comunicar las experiencias, sí. Me llama una escuela de Israel y me pregunta si pueden poner frases de la Torá. Y le digo, si es para vivir las frases y comunicar las experiencias, sí. Y así nacen dados de todos los idiomas y versiones las más. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Filadelfia, crean el dado terapéutico de la paz, que usan con los pacientes con problemas de droga o de depresión o otro tipo. Hicieron 8 modelos diferentes según la terapia. En México, un grupo de rabinos judíos, de musulmanes, hindú y budistas y cristianos crean el dado interreligioso de la paz, que cada tiene una frase de una religión diversa. En Colombia crean el dado de la paz para la ética, para la moral, el dado de la paz para la arquitectura. En España crean el dado de la paz para la psicología. En Portugal el dado de la paz y la inclusión. En Filipinas el dado de la paz para la ecología. En Argentina crean el dado braille de la paz para los ciegos. Y así nacen una infinidad de dados que hacen que este proyecto sea tan transversal. Y en 10 años, aquellos 12 niños del Cairo de una escuela se han convertido en más de 3 millones de estudiantes en 130 países, de todas las religiones y de todas las culturas, que concretamente viven por la paz con un instrumento muy simple, que ellos adaptan y personalizan. Cada uno lo hace según su cultura, según la edad, según su situación. Hasta las familias hacen el propio dado, según la situación de la familia, para ver aquellos valores que ayudan a la familia a vivir en paz. Las parroquias, los conventos. Una aventura maravillosa. Bellísimo. Me dejaste así. Me encanta escucharte. Podría estar 3 días escuchándote, Carlos. Acá tenemos la operadora, quería decir, Mica está fascinada, que es nuestra operadora Mica. Estamos todos así en silencio, fascinados, hasta atrás de la cabina. Estamos todos, la verdad que es impresionante la paz, ¿no? Es que transmite mucha paz tu voz, esos dones que llegan así, ¿viste? Vos lo sabés más que yo no te puedo decir nada, pero sí le puedo decir a la audiencia que estamos hablando con un ser muy especial, muy sensible y que la vida lo llevó por muchos lugares, ¿no? Y no fáciles, sino ver la crueldad humana y cómo ver dentro de la crueldad
generar un poquito de paz y generar otro evento, ¿no? Porque todas esas personas que van tocando el corazón, ya no sé si quieren la guerra, ya eso se va aplacando, ¿viste? Porque está muy penetrado. Y acá en el capítulo de Argentina se encuentra Marcelo Pardo, que está haciendo todo un camino que se hace acá en Argentina. En Argentina, Living Peace también está caminando en la provincia de Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe. Y esto es increíble porque me dice Marcelo, mirá, estuvimos en Merlo, donde se unieron 80 escuelas. Contame esto fue hace muy poquito, la semana Esto fue pasada. algo increíble, porque este pequeño dado, ya hace 4 años que se comenzó, los alumnos han querido sacarlo a la calle. O sea, hacer grandes dados de paz de 2 metros por 2 metros, de 3 metros por 3 metros, para ponerlos en las plazas públicas, en los parques públicos, para que toda la población, toda la comunidad pueda entender que la paz no depende de otra persona, depende de mí. Yo soy el protagonista de paz si vivo los valores de la paz. Y por eso se crearon más de 100 dados en distintos países de los continentes. Y en la provincia de Buenos Aires se inauguraba en estos días el primer dado. Y era un dado que había involucrado 86 escuelas, 190.000 estudiantes. ¿Cómo habían hecho? Habían mandado a estas escuelas las 6 frases, habían pedido que cada escuela hiciera dibujos inspirados en esas 6 frases. Cada escuela tenía que elegir un dibujo por cada frase y mandarlo. 86 escuelas. Es terrible. Y de ahí, por internet, hacer una votación para elegir los últimos 6 dibujos que se pondrían en este dado, que correspondían a 6 ciclos, desde los chiquitos, jardinera, primaria, media, superior, escuelas con especiales y adultos. Entonces este dado que se colocó ahí representaba a una multitud de personas. Era el fruto de un proceso de meses de todos estos alumnos. La alegría, habían 35 inspectores de enseñanza. La alegría era compartida por toda esta multitud con tanta emoción y sobre todo saber que estábamos unidos todos en este mismo compromiso, en vivir esas frases, en compartir la vida por la paz hecha día a día. Una experiencia maravillosa. Si pudiéramos lograr esto, Carlos, creo que está prendido el audio de YouTube. Si lo podrías apagar, ¿puede ser que esté rebotando el sonido? ¿Amita? No, yo no tengo prendido nada. Mica, hay como un rebote cuando habla él. ¿Puede ser? A ver. Bien. Y lo que sucede es tan lindo, ¿no? Porque si el pueblo argentino estuvo muy dividido y ahora está teniendo unión, ¿no? Y lo que vos me decís es, ¿por qué una palabra, me pregunto, ¿no? ¿Por qué una palabra puede unirnos tanto? Y es el ejemplo tan grande para unirnos para tantas cosas que debemos hacer, Carlos. Que es tan lindo lo que vos trajiste a este país, ¿no? Esta semillita que va girando, una semilla que gira, que cambia, que da color, que entusiasma, que prende en otros. Es algo tan grande y tan dulce, ¿no? Que entusiasmas con tus palabras. Esto. Y también hay algo que sucede, que tenés otro emprendimiento. Vamos a decir a la gente que me gustaría que le cuentes que todos se pueden anotar en Living Peace, dónde lo hacen, que existe esta libertad de crear también, porque no es una obligación un dado, sino dar la posibilidad de que sea creado para un fin y que pueden tener diferentes palabras con el fin de unir a otros en este camino de la paz. ¿Quiénes se pueden inscribir? Todo el mundo. O sea, somos todos formadores de nosotros mismos y formadores de una familia, formadores en un barrio, en un club, en una parroquia, en un colegio. Tenemos personas a nuestro cargo o colegas en nuestro trabajo. Por eso todo el mundo puede inscribirse. Y como tú decías muy bien, el dado puede ser adaptado. Escoger aquellas palabras
pero que generan paz en ese ambiente. ¿Sí? No tienen que ser frases, tienen que ser frases que llevan a la paz en el corazón, de aquellos que son obreros, de aquellos que son médicos en un sanatorio, o de aquellas señoras de 80 años en una residencia. Entonces, ¿cómo se hace? Tenemos una página web que es livingpeaceinternational.org, y allí van a clicar la banderita España para que aparezca todo en español, y van a la inscripción, capítulo inscripción, se inscriben. Y entonces les mandamos inmediatamente un cuaderno con toda la explicación de las frases, con experiencias de padres, niños y profesores sobre esas frases, y todos los proyectos que hacemos, porque el dado da garantía que es un proyecto de vida. Pero como hay 92 organizaciones internacionales que trabajan con Living Peace, hemos creado actividades. Por ejemplo, en el campo de la música se ha creado el Peace Got Talent. Ustedes tal vez conocen el Got Talent America, Got Talent Britain. Es un festival de la canción inspirados en la paz, donde no hay ganadores y perdedores. Es una testimonianza que se da cuánto la música es un instrumento de paz, que se hace todos los años con miles y miles de seguidores en YouTube. O tenemos proyectos como en el campo del deporte, como el plogging. El plogging es un deporte donde se corre, se recoge, invitando a correr o caminar con un guante y una bolsita de plástico e ir recogiendo la basura que se encuentra por el camino, para hacer un acto de amor al medio ambiente, a la naturaleza, y también a nosotros mismos, a nuestro físico. Y hay actividades como hacer mandalas, pintar mandalas de paz, que después se pintan, se escribe detrás un mensaje de paz y se lleva en los hospitales a los niños enfermos de cáncer en la fase terminal, para decorar sus habitaciones, para decorar las salas de operación, los corredores, para llevarlos a los abuelitos en las residencias y que ellos pinten la mitad del mandala. Se comienzan a pintar mitad mandala en Argentina, como se hizo este año, y mandan a Kenia, y una escuela de Kenia pinta la otra mitad. Y se crean puentes de fraternidad entre una cultura y otra, entre una edad y otra. Entonces, da una oportunidad única, maravillosa de abrir el corazón al mundo y de dejar que el mundo entre en mí y en mi ambiente. Mirá, entonces, esto se hace escribiéndose, registrándose, o por WhatsApp también, y ahí, bueno, claro, tienen que mandar el número de WhatsApp y lo mandan a un email determinado que es info@livingpeaceinternational.org. Perfecto. Muchas gracias por todo esto, y quisiera comentarte que el dado, acabo de hablar con el titular de la radio, así te lo digo, y estas ideas, yo soy medio experimental y se me ocurren así, no como vos, sos un poco más humilde, pero se me ocurren así ideas muy cortitas, y vamos a hacer rodar tu dado aquí en la radio, con el dado que lo tiren, y un cuaderno que anoten qué frase de la paz se inspiró cada una de las personas que han venido a esta radio. Así que lo vamos a poner en práctica, me voy a inscribir, voy a recibir todo este material, y acá en la radio, en Radio Sónica, va a estar el dado de la paz también, porque todos lo necesitamos. Y somos comunicadores, ¿cómo no vamos a comunicar esta palabra, Carlos, que llegó de vos? Te quiero agradecer muchísimo por toda esta tarde, por todo lo que nos traes, este regalo, ¿no? Porque realmente tus minutos fueron un regalo de paz, un regalo de unidad, de una invitación a unirnos a un mundo distinto que está caminando, a pesar que hay otra parte del mundo que va por otro camino. Acá nos estás ofreciendo una senda nueva, una senda que existe, una senda que da resultados, y una senda que ya hay muchos caminando. Gracias por esta invitación, Carlos, gracias por dejarte conocer. Gracias a ustedes. Un placer, Carlos. Y bueno, esperemos que en otro momento
podamos tener un programa especial, ¿no? ¿Te parece, Marisa? ¿Una hora completa entre las dos? Una hora completa, y además vamos a tener el capítulo en Argentina, la gente de Merlo, vamos a tener a Marcelo Porta, y nos vamos a sumar a este camino con Carlos. Y además yo quiero saber, sabés que ayer me quedaron algunas preguntas, y justo, viste, cuando soca un timbre o algo es porque no es el momento de comunicarme. Pero yo voy a insistir con esas preguntas, Carlos, no me las olvidé, quiero saber más de tu historia, me encanta, soy una auditora nata en parte contable, pero esto me lleva también a la parte humana. Te quiero muchísimo, mucha suerte en este camino, mucha suerte en Brasil, a donde estás yendo próximamente. Sí, esta noche parto para Brasil. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por estar con nosotras. Gracias por estas palabras tan de paz. Nos llenaste de paz, de amor y de una energía muy linda, y eso espero que llegue a todos. Y desde hoy ya está el Cubo de la Paz aquí en Radio Sónica. Y va a seguir a través de los directivos de Radio Sónica, que Johnny dijo. Ya tiene uno chiquitito, armamos uno chiquitito que va a ir unido al cuaderno, y otros que van a viajar por las oficinas. Y nos van a contar sus experiencias. Después vamos a compartir sus experiencias. Vamos a compartir, por supuesto, y que viaje por el mundo. Bueno, gracias. Que tengas una hermosa tarde. Gracias. Chao. Chao. Bueno, ya se nos fue el programa, bellísimo. Estoy así, extasiada. Qué alegría tenerlo acá.